Pues vamos a hablar hoy ya, como última tesera de esta serie de teseras sobre la felicidad, vamos a hablar de algunas conclusiones que se podrían sacar en general en función de todo lo que hemos expuesto. Es decir, no solamente de lo que dijimos al principio, sino también la exposición de los diferentes 12 modelos de teorías y doctrinas de la felicidad que hemos expuesto. Algunos me han preguntado que, como pregunta incluso personal, que a qué cuadro me adscribiría yo. Es decir, que si la opinión de quien les habla es la del modelo 1, del 2, del 3, del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Mi respuesta es que en cierto modo ninguna, vamos. Pero no por razones, en tanto que sean teorías más o menos filosóficas de la felicidad. Pero no por razones personales, sino por razones que pretenden ser objetivas. Es decir, que como opinión personal mi situación es irrelevante, yo creo, en esta exposición. Y entonces, lo que sí podría decir, según criterios objetivos que venimos manejando las coordenadas de materialismo filosófico, es que naturalmente pues habría que excluir, diríamos, en función de estas coordenadas, pues todas las teorías que más o menos pues tienen que ver con el espiritualismo, ¿verdad? Esas las excluiríamos. Por tanto, pues quedaríamos fuera de los modelos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por razones de espiritualismo. Y entonces cabría pensar que, en fin, que la posición del materialismo es más o menos próxima a algunas del materialismo, sea monista o pluralista. Excluiríamos también del materialismo el materialismo monista, según venimos diciendo. Estoy hablando no de condenar o no condenar o de favorecer una doctrina, sino simplemente de tratar de establecer la concordancia entre las coordenadas del materialismo filosófico en el que estamos y las teorías de la felicidad que hemos expuesto desde esas coordenadas. Por lo tanto, digo, también retiraríamos o consideraríamos fuera de contexto del materialismo filosófico las teorías monistas, y en cuanto al materialismo pluralista, pues podría decirse en principio que hay más o menos afinidad en cuanto sea con el modelo 2, el 10, el 11 o el 12. Pero tampoco yo creo que podríamos determinar o escoger cualquiera de ellas, ¿verdad? Pues sean las pesimistas, sean las optimistas, sean las neutras, etcétera, por razón de que simplemente las reflexiones que yo voy a hacer como final tienen que ver precisamente con el carácter filosófico de la doctrina de la felicidad. Es decir, de todo lo que se desprende, de todo lo que hemos dicho se desprende, o creo que se puede desprender, o por lo menos yo subrayo como algo que podría desprenderse de ello, pues que la llamada filosofía de la felicidad es una expresión totalmente confusa y en el fondo de contenido nulo en nuestros días desde el punto de vista del materialismo. No hay filosofía de la felicidad. La filosofía verdadera, diríamos, de la felicidad, aunque haya verdaderas filosofías de la felicidad, verdaderas filosofías, pero dadas en un contexto metafísico. Los ejemplos, yo creo, más evidentes pues podrían ser la teoría de Aristóteles, que es la primera teoría de la felicidad desde el punto de vista de la antigüedad, a la que le sigue la doctrina de Santo Tomás de la felicidad, que también como teoría, como doctrina, son teorías casi cerradas, y si pudiera hablar aquí en estos términos, es decir, perfectas, en el sentido de que cubren y tocan todos sus aspectos y tienen respuestas para todos, son doctrinas omnicomprensivas. Y entonces, pero claro, estas teorías de la felicidad presuponen pues los sistemas de Aristóteles en un caso o de Santo Tomás
de otro, con todo lo que esto implica. Por consiguiente, si suprimimos estas premisas, por así decirlo, como tal, doctrina de la felicidad desaparecen. No hay doctrina de la felicidad en estas teorías, desde el punto de vista materialista. En cuanto a la segunda, pues pasa algo de lo mismo. Es decir, si podríamos ver alguna versión, pues más o menos perfecta, diríamos, entre comillas, como teoría, pues podríamos poner, por ejemplo, a la teoría de los estoicos, principalmente, a la doctrina estoica, la de Spinoza, en la medida en que ya dijimos es una especie de estoicismo, pero claro, estas doctrinas de la felicidad, que son cerradas, entre comillas, en sí mismas, sin embargo, presuponen una serie de premisas que tampoco compartimos del materialismo filosófico. Por parte del estoicismo, pues principalmente la idea del cosmos armónico, eterno, en los casos del estoicismo del tipo de Panecio, ¿verdad? El cosmos no es una unidad perfecta, armónica, totalmente equilibrada, sometida a un destino donde todo está conectado con todo, etcétera, etcétera. Y lo de Spinoza es exactamente lo mismo. La doctrina de Spinoza supone una teoría de la sustancia que efectivamente, interpretada desde el materialismo, pues puede aproximarse más o menos a él, pero materialismo pluralista o materialismo filosófico, pero sin embargo, pues no todos lo interpretan así. Es decir, que diríamos que si el espinosismo tiene cierta afinidad en su doctrina de la felicidad con el materialismo filosófico, esta afinidad se capta desde el materialismo, no desde el espinosismo, por decirlo rápidamente. Y entonces la cuestión que se plantea, esencial, la que yo quería tocar esencialmente, es la siguiente. Entonces, si esto es así, podemos considerar que todo lo que se contiene bajo la expresión filosofía de la felicidad, pues debe ser sencillamente menospreciado, dejado de lado como doctrinas arcaicas o por lo menos carente de interés completo por la filosofía materialista. Se puede decir que la filosofía de la felicidad no es un tema propio, un asunto propio de la filosofía materialista, que queda fuera de ello. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicar el interés que ha tenido, el que le hemos dedicado nosotros, entre otras cosas, y el que tiene objetivamente en la boca de millones de hombres y de sistemas filosóficos? Es decir, ¿cómo es posible que un sistema filosófico como el materialismo filosófico pueda dejar de lado a todas estas cuestiones que en torno a la felicidad están tratándose y siguen tratándose, no ya desde la antigüedad, sino en la actualidad, ¿verdad? Los millones de libros que se venden sobre el asunto, la frecuencia de las apelaciones a la felicidad en los sitios más diversos, incluso en las constituciones políticas. Recordamos otra vez pues las ideas, los artículos de las constituciones de Estados Unidos sobre el derecho a la felicidad y por supuesto el propio concepto de estado de bienestar, que hoy parece ya completamente asentado en muchas democracias, ¿verdad?, occidentales, el estado de bienestar, sin olvidar que el bienestar realmente pues es un concepto que tiene que ver con la felicidad. El bienestar es precisamente la felicidad, lo que se llamaba en el antiguo régimen la felicidad de los pueblos, es lo que llamamos el bienestar. Es decir, un bienestar sin felicidad, pues no es una felicidad política, y una felicidad sin bienestar político, pues tampoco tiene sentido. De manera que la idea del bienestar, que sin embargo se reduce, como suele ocurrir muchas veces, a categorías estrictamente de técnica económica, es decir, pues lo que llamamos estado de bienestar, ¿verdad? Es decir, seguros, vacaciones pagadas, sanidad gratuita, educación gratuita, cosas de este tipo, que son pues simplemente funciones que se asume el Estado, pero las asume sin duda y se traducen en los presupuestos de cada Estado. Pero sin embargo, la ideología que envuelve a este bienestar pues es una ideología que tiene que ver con la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos dejar la idea de felicidad desde la escuela de materialismo filosófico? Bien, la respuesta que yo creo que se puede dar es la siguiente.
primero, por una parte, haríamos una reexposición, que en el libro está hecha ampliamente, pero que vamos aquí a reproducir, una reexposición de lo que consideramos como los principios, el principio de la felicidad y el supuesto de la felicidad. Aquel principio de Séneca y el de Fichte que habíamos citado ampliamente y que lo vamos a repetir aquí para mantenernos dentro de los límites. Se trata simplemente de que estos principios son enteramente desiderativos, pero no son tales principios porque su ambigüedad es de tal naturaleza que, como el propio Séneca reconoce, todos quieren la felicidad, y Aristóteles viene a dar el mismo argumento, todos los hombres quieren ser felices, pero en cuanto llegan a las formas de conseguir la felicidad, allá se enredan, se confunden y no saben lo que quieren. Es decir, esta es la mejor demostración, yo creo, con palabras del propio Séneca, que es el que formuló este principio de felicidad, como lo llamamos, pues que la idea de felicidad no es tal idea, que no tiene un contenido unívoco ni estable, sino que cada cual lo entiende a su modo. Por tanto, cuando hablamos de que todos desean de la felicidad, pues no estamos diciendo absolutamente nada más que una palabra común, felicidad, o beatitud o lo que fuera, pero que tiene sentidos diferentes en cada caso, y por tanto que no estamos haciendo una doctrina propiamente de un concepto, sino de una palabra que tiene analogías, semejanzas, pero completamente oblicuas muchas veces. Bien. Entonces, la razón principal que yo creo que puede darse es esta, que las cuestiones sobre la felicidad pues tienen un interés intrínseco, no tanto directamente, estoy hablando ahora de los que hablan del materialismo, los debates, las cuestiones sobre la felicidad tienen un interés no intrínseco por razones de la idea de felicidad, sino por la involucración que esta idea tiene con otras ideas fundamentales en que toda filosofía, y por supuesto la filosofía del materialismo, tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, pues la involucración de la idea de felicidad con la idea de hombre. Claro, todos los hombres, dice, todos los hombres quieren ser felices, dice Séneca, ¿verdad? El hombre es la felicidad, que dice Fichte, etc. Es decir, la felicidad va involucrada con la idea de hombre. Muchas veces de un modo exclusivo, eso es una tónica muy general, ¿verdad? Solamente que en algunas doctrinas pues se debilita o se afloja, pero en general que la felicidad no pertenece a los animales, por ejemplo, que los animales no pueden llamarse felices. Ideas estas que hoy día han cambiado completamente con el desarrollo de la etología y del proyecto Prosimio, por ejemplo. Pero sin embargo, en donde los animales son felices o no felices y por tanto hay que procurar su felicidad también. Vamos, al margen de esto, aunque la felicidad se extiende a los animales, también a los hombres principalmente, y por consiguiente a la idea de hombre, y al destino del hombre, a lo que se llama el destino del hombre, y al humanismo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el hombre, y excuso decir, con el hombre tiene que ver, pues todo lo que se refiere a la política, a la ética, a la moral, a la economía política, etcétera, a la religión, de manera que todo esto tiene que ver con el hombre y por lo tanto la felicidad tiene que ver con todas estas cosas. Por consiguiente, la idea de felicidad no puede dejarse de lado por razones, repito, de su involucración con la idea de hombre y a su vez con las ideas que del hombre tienen que ver. Entre ellas, principalmente, la idea de felicidad tiene que ver esencialmente también pues, con la naturaleza, es decir, con la idea del cosmos, en donde el hombre vive, porque se da por evidente que no podemos hablar del hombre sin hablar del entorno en el que vive, el universo, en una palabra, y entonces la idea de felicidad tiene que ver con el universo necesariamente, porque y el universo con la idea de felicidad, según que el universo se conciba como corruptible o como eterno, según que se considera como necesario contingente, etcétera, las implicaciones que esto tiene para la felicidad y viceversa son evidentes. Y por consiguiente, no se puede sencillamente prescindir de la idea de felicidad cuando hablamos de estas otras ideas. Y
no digamos nada cuando hablamos de la idea de Dios, para citar las tres grandes ideas que constituyeron los núcleos de la metafísica occidental, pues desde Bacon, Descartes, Kant, etcétera, etcétera, y Santo Tomás anteriormente. Es decir, estas tres grandes ideas, las tres ideas por antonomasia de la metafísica especial de Wolff, por ejemplo, Dios, mundo y hombre, la idea de felicidad está involucrada con ellas. Por tanto, esta involucración pues sería razón suficiente para que la filosofía de la felicidad ocupase un puesto importante pues en un sistema filosófico o en un curso de filosofía, como natural. Ahora bien, este lugar sería un lugar esencialmente polémico y crítico. Es decir, el objetivo de la filosofía de la felicidad sería demostrar críticamente que las doctrinas sobre la felicidad son inconsistentes, que no tienen contenido. Y por tanto, que la importancia que se da a la felicidad de algunas doctrinas, e incluso que se les llama así, la filosofía de la felicidad, por ejemplo, pues se llama así a la filosofía de tantos libros de autoayuda o de tantos mecanismos o instituciones felicitarias, como pueda ser, para citar cosas conocidas y para que el público vea, no por razones de crítica ni tampoco de publicidad, menos aún, todo lo contrario, sino para que dar alguna referencia, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Cuando escuchamos una y otra vez en los medios de comunicación las instituciones y programas que organiza el llamado Instituto Coca-Cola de la Felicidad, pues aquí la felicidad cobra una amplitud desde el punto de vista mediático enorme, como si fuera una idea fuerte, central, y sin embargo aquello es puro humo, allí no se habla de la felicidad. A lo sumo se habla de ciertos procedimientos de interés pues, comercial, por ejemplo, de una bebida que se liga a la felicidad, se liga al placer, al gozo que produce el beberla, por ejemplo, o bien, cuando se habla de la felicidad o de procedimientos para ser felices, pues como puede ser el procedimiento de la risoterapia, tan en boga en nuestros días, donde determinadas organizaciones pues convocan a miles de asistentes en una sala adecuada, con objeto de que pase 1 hora o 2 horas, pues riéndose, simplemente riéndose de las contorsiones que hace uno u otro, o simplemente reírse por reír. Claro, llamar a esto felicidad pues es completamente gratuito. Sin embargo, pues la gente cree que con esto ha logrado aproximarse a la felicidad. Eso no tiene nada que ver con la felicidad en el sentido filosófico. Tiene que ver a lo sumo, y ya sería suficiente por razones prácticas, tiene que ver a lo sumo pues, con la política y el gobierno industrial o comercial o político de una sociedad determinada. Es decir, cuando todos los proyectos políticos, pues, qué sé yo, de ministerios de sanidad, de ministerios de cultura, etcétera, de ministerios de orden público, se procura mantener un nivel de felicidad, es decir, de bienestar y de contento, de satisfacción entre los ciudadanos, pues esto se hace por razones de índices de criminalidad, se supone, de índices de paz social, de disposición para el trabajo, etcétera, sencillamente, o de propaganda, simplemente. En algunos países, recientemente, bueno, hace 3 o 4 años o 5 años, creo que se difundió la noticia de que el rey del Bután había propuesto un proyecto político del producto felicitario bruto o algo así, ¿verdad? Con el objeto de que todos los súbditos estuviesen siempre felices, riendo. Por supuesto, la felicidad que se concede mediante la tolerancia hacia las drogas, hacia esto, pues tiene por objeto también pues el opio del pueblo, para decirlo rápidamente. Es un caso de felicidad canalla, que hemos llamado, en donde el encanallamiento de masas enormes de individuos, pues mediante bebidas alcohólicas, drogas, bailes, etcétera, todo lo que se quiera, danzas colectivas o privadas, todo esto, mediante el arte, es decir, sobre todo la música, el servicio de la felicidad, el arte y la danza, pues
tiene por objeto pues, el opio del pueblo, que se decía antes, donde el público entontecido, pero dignificando de algún modo su entontecimiento con la palabra felicidad, que toma su prestigio prestado precisamente de las doctrinas tradicionales de una metafísica que ya se ha hundido, como pueda ser la de Aristóteles, la de Santo Tomás o la de Spinoza, de esas metafísicas que se han hundido, sin embargo, mantienen el prestigio para que quienes se dedican al cultivo y a la teorización sobre la felicidad, pero sin rebasar completamente este horizonte puramente pragmático e inmediato, pues sean considerados como importantes socialmente y políticamente, y de hecho apoyados y financiados por los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de felicidad pues es una idea indirectamente filosófica, en la medida en que supone el análisis de la idea, el tratar de descomponer, de deshacer las involucraciones que se nos aparecen con otras ideas, y naturalmente en este análisis crítico la potencia de una filosofía tiene que demostrarse en cada caso, porque no se puede destruir todo lo que se quiera así por las buenas. Hace falta ir analizando las razones por las cuales, razones que naturalmente al que vive en esa ideología de la felicidad pues no le interesa como natural, porque que él está fuera de esto, pero precisamente por eso su actitud no es filosófica, aunque se llame tal, aunque se llame continuamente tal, cosa que también no deja de sorprender esa insistencia en llamar filosofía de la felicidad a lo que dicen estos libros de autoayuda y demás. Mi filosofía consiste pues en no preocuparte, ¿verdad?, en ser feliz, y ser feliz es pues una carcajada, olvidarte, o dejar el telegrama en el cajón en el fin de semana para los lunes, es decir, trucos de carácter puramente psicológico que tienen importancia práctica, sin duda, pero no tienen más importancia que la que pueda tener el masaje o el cuidado por los callos, ¿verdad? Pues hay que cuidar de los pies para poder andar bien, muy bien, de acuerdo, pero de ahí a decir que yo tengo una filosofía de los pies, pues eso no es un abuso de los términos. Pues en el mismo nivel yo creo que está lo que se entiende por felicidad. Hay que tener una filosofía de la felicidad, siempre una filosofía negativa, en cierto modo, porque lo que se discute en último término sería si la felicidad es siquiera una idea, un poco en paralelo a lo que decimos cuando hablamos del problema teológico. La cuestión no sería tanto la existencia y inexistencia de Dios, sino la existencia y inexistencia de esa idea de Dios. La idea de Dios es lo que se discute, más importante aún que la idea de la esencia de Dios, más que la de la existencia. Pues aplicando estas actitudes de la teología ante la idea de la felicidad, pues estamos en lo mismo. Naturalmente el humanismo, o lo que se llama humanismo, no podrá de ninguna manera prescindir de la idea de felicidad, porque claro, se supone que todos los hombres, en los derechos humanos, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Un poco la extensión de las constituciones de Estados Unidos, de los padres fundadores de la democracia americana, la extensión en ese terreno. Todos los hombres tienen derecho a ser felices. Claro, eso nadie lo niega. ¿Por qué? Porque no lo puede negar, porque cada uno entiende la felicidad como le da la gana. La felicidad para unos será precisamente la infelicidad para otros. La infelicidad para unos estados o unas sociedades de carácter totalitario o soviético, lo que fuera, será muy distinta de la felicidad del capitalismo y cosas de este tipo muy conocidas. Es decir, que aquí no se habla de felicidad, se habla de otras cosas diferentes. Empeñarse en hablar de felicidad para subrayar la importancia del asunto es suponer que siempre la orientación al final de la filosofía es defender algunas ideas, cuando también es precisamente triturarlas. Naturalmente, entonces, el análisis de la felicidad crítico pues supone, quizá muchas veces, pues poner en duda el concepto de humanismo, por ejemplo, poner en duda el concepto mismo de género humano, como ideas, es decir, no como puras fantasías mitológicas en el fondo, como poner en duda el concepto de universo eterno, de los estoicos u otros, como puras fantasías. A ese nivel está. Del mismo modo que podemos criticar hoy, o criticamos hoy también, el concepto de universo como una unidad finita, con un fin, etcétera, etcétera, armónica, todo esto, eterna,
que criticamos totalmente este concepto de universo, por la misma razón criticamos el concepto de género humano o el concepto de felicidad involucrado con él. De este modo, yo lo que quiero decir es que, a pesar de esta crítica a la idea de felicidad en todos sus aspectos, pues naturalmente esto no quiere decir que el análisis de la felicidad o los cursos sobre felicidad que puedan dar pues, diferentes personas capacitadas pueden tener el mayor interés y a priori tampoco se pueden dejar de lado, puesto que allí es donde podemos medir la potencia que tenga cada intervención en esa trituración de la idea de felicidad como objeto de una especie de una disciplina filosófica, cuando no hay tal disciplina, simplemente su unidad es negativa y está dada precisamente por las diferentes teorías totalmente heterogéneas, equívocas e incoherentes unas con otras que llamamos doctrinas de la felicidad.